a continuar con la enseñanza que iniciamos la semana pasada. ¿Por qué cuidar tu vida espiritual? ¿Por qué cuidar tu vida espiritual? Ya aplicándolo a nosotros mismos, ¿por qué cuidar nuestra vida espiritual? Decíamos que nuestra vida espiritual abarca toda la esfera de nuestra vida e incluye tiempo para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Nuestra alma tiene que alimentarse, hermanos, de la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que hacer diariamente porque nuestra alma necesita ese alimento espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico, para algunos 2 veces, para otros 3 veces, para otros 5 veces tal vez al día. No sé cuántas veces coma usted, pero necesitamos el alimento físico. Así nuestra alma necesita el alimento espiritual. Y ese alimento, hermanos, es la palabra de Dios. Para cuidar nuestra vida espiritual también necesitamos tiempo para dedicarlo a Dios, al reunirnos con otros creyentes y, hermanos, adorar y rendir culto a ese Dios. Es necesario, es importante. Para eso Cristo estableció su iglesia. Hoy en día hay algunos que no creen esto y dicen no es necesario congregarnos en algún lugar con otros creyentes porque Dios es espíritu y donde quiera que vayamos o estemos o le invoquemos, ahí está Dios. Ciertamente eso es verdad. Pero Cristo estableció su iglesia para que en su iglesia Él sea glorificado. Allá en la carta el apóstol Pablo escribe en Efesios precisamente que Cristo debe ser glorificado. Dios debe ser glorificado, hermanos, por la iglesia. Y el mandamiento de Hebreos capítulo 10, verso 25 es que no debemos dejar de congregarnos, como a algunos se les hace costumbre, ¿verdad? Sino entre más vemos que el día de nuestro Señor Jesucristo se acerca, es decir, la venida de Cristo se acerca, más debemos congregarnos y más debemos, hermanos, estimularnos a congregarnos unos a otros. Y también, hermano, nuestra vida espiritual no solamente incluye el alimento espiritual, el estudio de la palabra de Dios, la comunión unos con otros para glorificar a Cristo y a nuestro Dios en el culto, sino también, hermanos, tiempo en comunión con Dios por medio de la oración. Es importante que no descuidemos esto, hermanos. El pasar tiempo en oración con Dios, porque esto es lo que fortalece nuestra fe. Eso es lo que fortalece nuestro espíritu. Todo en conjunto, cuando juntamos el tiempo que le dedicamos a Dios. Ahí está. Cuando dedicamos tiempo a congregarnos y cuando tenemos tiempo, hermanos, para estar con Dios, no esa oración de gratitud a Dios por los alimentos, no esa oración rápida, ¿verdad?, de encomendarnos a Dios cuando salimos de casa para ir a algún lugar, al trabajo, a la escuela, sino a ese tiempo personal que apartamos durante el día, puede ser en la noche, en la mañana o en la tarde o al mediodía, no sé a qué hora usted pueda dedicarlo, pero ese tiempo, hermano, de estar con Dios en comunión con Él por medio de la oración es importante y no debemos descuidarlo. A veces tenemos la tendencia a ocuparnos en muchas actividades, en muchas cuestiones
que son importantes porque nos benefician, nos ayudan. Sin embargo, hermanos, hacer un alto en nuestro ir y devenir, hacer un alto en nuestros compromisos y detenernos un poquito, no solamente fortalece nuestra vida espiritual y no la descuidamos, sino que nos ayuda a nuestra salud. Porque nos detenemos un poquito, hermanos, nos relajamos y entramos en comunión con Dios. Y eso, hermanos, fortalece nuestra vida espiritual. Fortalece nuestro cuerpo físico porque se equilibra nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Hermanos, cuando eso no está bien, la ansiedad nos embarga y entonces vienen otras cuestiones, otras repercusiones a nuestro estado físico, a nuestra salud, porque todo es importante y la vida espiritual, hermanos, es más importante que todo lo demás, porque somos seres espirituales creados por un Dios que es espiritual y somos su imagen y semejanza. Entonces es importante, hermanos, toda esta cuestión que no debemos descuidar, porque al hacer esto estaremos cumpliendo, hermanos, con ese mandamiento que Cristo nos da en Mateo 26:41, donde dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Una persona que cuida su vida espiritual va a ser una persona fuerte espiritualmente. Y va a ser una persona, hermanos, que no solamente va a ser fuerte en su vida espiritual, se va a reflejar también, hermanos, esa fortaleza en su vida física. Va a ser más resistente a las enfermedades. No quiere decir que no se va a enfermar, pero va a ser más resistente a las enfermedades. Va a ser más resistente, hermanos, a esas cuestiones que hoy en día, ¿verdad?, nos afectan en gran manera, las ansiedades, el estrés y todo eso. No podemos, nuestro cuerpo no puede lidiar con ello porque estamos tan sumergidos en nosotros mismos, en todas nuestras actividades, hermanos, y no dedicamos el tiempo suficiente para Dios. Tenemos una advertencia que nos hace el apóstol Pedro en su carta, a la primera carta, capítulo 5, versículo 8, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esa invitación del apóstol es a ser sabios, hermanos, a estar sobrios, velando, cuidando nuestra vida espiritual. Parece que tiene ahí la bocina, ¿eh? Y le pueden quitar ahí, por favor. Entonces, hermanos, es importante. Y aquí, por eso le decía, por eso el tema que iniciamos el domingo anterior y hoy concluimos, hermanos, ¿por qué cuidar tu vida espiritual? Porque si descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, entonces estaremos viviendo en nuestra carne y no en nuestro espíritu. Voy a leer Romanos capítulo 8 una vez más, del verso 1 al versículo 9, por favor, con su vista. Síganme en la lectura. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice aquí el apóstol: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Padre bendito. En esta tarde, Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado de poder reunirnos una vez más. Gracias, Señor, porque nos cuidaste durante esta semana y hoy estamos aquí para agradecerte, Señor, por tu cuidado, por la bendición, Señor, de haber tenido salud, alimento, sustento diario, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, nos preparamos en nuestra mente y en nuestro corazón para inquirir en tu ley, en tu palabra, Señor, y buscar ese alimento que necesitamos, Señor, para continuar adelante. Fortalece nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, a tener un corazón receptivo, Señor, dócil, humilde y sensible a tu voz, a tu palabra, que tu siervo solamente sea el medio por el cual tu Espíritu Santo nos hable, Señor, nos convenza de nuestra necesidad, nos redarguya, Padre, o nos fortalezca, nos reprenda o nos ayude, Señor, a seguir adelante, cualquiera que sea la necesidad de nuestro ser. Agradecemos, Señor, el tiempo, nos ponemos en tus manos, toma control de todo en este momento. En el nombre bendito de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Vimos 2 puntos la semana pasada. ¿Por qué cuidar tu vida espiritual? Porque los que son, dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dijimos que esto afecta toda la esfera de nuestra vida. Pero el creyente que ha nacido de nuevo como una nueva criatura ha de buscar llenar sus pensamientos, que a su vez esos pensamientos han de manifestarse en sus acciones y todo su estilo de vida, hermanos, con las cosas, van a ser influidas con las cosas del Espíritu. Es decir, cuando hemos de enfrentarnos a las dificultades, cuando hay necesidad de tomar decisiones, no reaccionaremos ni actuaremos en la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso hemos de buscar llenar nuestra mente, hermanos, del Espíritu. Nuestras metas, nuestros propósitos y todo lo que rodea nuestra vida debe estar influida, hermanos, por el Espíritu de Dios, por lo espiritual, no por la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Número 2, dijimos, hermanos, en el verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Esto significa que todo aquello que tiene que ver con la carne es pecaminoso, porque el pecado nos separa de Dios, y esto es la muerte espiritual, el estar separado de Dios. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho división, separación entre Dios y nosotros. Y nosotros seguimos orando y nosotros seguimos creyendo que Dios nos escucha, pero no es así, hermanos. Dios oculta su rostro de nosotros porque el pecado, hermanos, que hemos permitido al descuidar nuestra vida espiritual, ha hecho separación y estamos muriendo espiritualmente si no cuidamos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, dice la Escritura, hermanos, son vida y paz. Todo lo contrario, ¿verdad? Hay vitalidad, hay fuerza, hay gozo,
hay una vida abundante, hermanos, y llena, influida por el Espíritu Santo, que conocemos cuáles son los frutos. El primero de ellos es el amor. Pero luego viene el gozo y viene la paz. La paz de saber que estoy bien. Y la paz, hermanos, con Dios. Y la paz con todos los demás. Porque dijimos que, hermanos, el ocuparse de la carne es muerte. Significa estar separado de Dios. Y la muerte espiritual, hermanos, no solamente nos aleja y nos separa de Dios. Dijimos también, nos separa de nuestros hermanos. Y leímos 1 Juan 1:7, cuando dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero cuando lo leímos en forma negativa, lo leímos así. Pero, perdón, que si no andamos con Dios, ¿verdad? Que es la luz, no andamos en luz, entonces no tenemos comunión con Él y tampoco tenemos comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo en la carne, nos estamos ocupando de la carne solamente, hermanos, y entonces no tenemos buena relación con Dios. Se va a manifestar en nuestro trato para con los demás. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? ¿Cómo reaccionamos ante los otros, verdad? Eso es el reflejo, hermanos. Porque estamos ocupándonos en la carne. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuidemos nuestra vida espiritual, hermanos. Y el tercer punto, vamos a entrar ya a nuestra enseñanza del día de hoy. Número 3, versículo 7, por favor, que me ayudan a leerlo, todos unidos, todos con voz fuerte y todos, hermanos, respetando los signos de puntuación. Por favor, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Número 3, ¿por qué cuidar tu vida espiritual? Porque los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Ya vimos que el ocuparse en la carne, hermanos, nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad. ¿Y qué significa la palabra designio? El vocablo griego significa elección, significa intención o decreto. Es decir, hermanos, que la carne cuando es alimentada, cuando se manifiesta en nosotros, porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, todo lo que ya hemos mencionado, esa carne, hermanos, elige intencionalmente o decreta intencionalmente, hermanos, en otras palabras, las intenciones y elecciones y decretos de la carne se contraponen a la voluntad de Dios. Y con razón, ¿verdad? Te levantas en la mañana, ya no tan de mañana, ¿verdad? El domingo, y dices, no quiero pararme, a fin que al cabo, pues no me pasa nada si hoy no voy al servicio. Porque la carne no te levanta para decirte, ándale, cámbiate, vámonos al templo, ¿verdad? Porque hoy es el día del Señor. La carne no te dice, apúrate, llega y no te entretengas en otras cosas cuando vienes del trabajo, porque hoy es un día en que tú tienes un momento para reunirte con tus hermanos, para invocar el nombre de Dios el día jueves, cuando nos reunimos para orar. No, hermanos. La carne es al revés. Te dice, espérate un poquito, entretente un poquito más en esto. Mira, esto está bien bueno, ¿verdad? Aquí quédate. Sigue viendo las redes sociales, sigue viendo la televisión. No te preocupes, no hay problema. A otros han de ir a esa oración. Tú no necesitas eso.
Es más, te sientes cansado, mereces descansar. Eso es, hermanos, los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. La carne no busca hacer la voluntad de Dios. La carne, hermanos, busca satisfacer sus propios deseos. Santiago capítulo 4, vayan ahí por favor. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios ahí: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, entre más conocemos el mundo, entre más exploramos, ¿verdad?, el mundo y lo que Él nos ofrece, más podemos nosotros alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad, te llevan al lado contrario, hermanos, en vez de llevarte a Dios. No se sujetan, dice la Escritura aquí en nuestro pasaje. Romanos capítulo 8 dice, y no pueden. La carne no se sujeta, no se va a sujetar a Dios. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? No, en ejemplo fácil, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. ¿Y qué hace la carne? La carne dice, te duele la cabeza, te sientes mal, te sientes cansado, necesitas descansar, no vayas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Es decir, no dejes de orar, persevera en la oración, continúa orando. ¿Pero qué te dice la carne? Ya oraste, hombre, oraste. En el culto, el jueves, ¿verdad? En el culto de oración, oraste 30 minutos. Por eso tenemos para la semana y quizá el mes, ¿verdad? No necesitas orar. Entonces, hay quienes oran una vez en la mañana por todas las comidas del día, ¿verdad? Ya no necesitan orar, van y comen ya, pero ya oré en la mañana. Dice la Escritura aquí, hermanos, Romanos 8, versículo 7, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Tú tienes el deseo, tienes ese interés, ¿verdad? De decir, ahora sí, en este año 2023, ahora sí voy a dedicarle tiempo a la lectura y voy a leer toda la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis. Y luego de que termine de leer, me voy a volver a regresar ya para estudiar, la verdad me voy a ir con calma. Y ese es un buen deseo que tienes. Pero ¿qué te dice la carne cuando ya llega el momento, el tiempo? No se sujetan, hermanos, a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo aunque tú quieras. Por eso Jesucristo decía, vela y ora, no descuides tu vida espiritual. Tú dices, me siento fuerte, no pasa nada, yo creo en Dios, soy salvo y por eso no me preocupo por mi vida espiritual. Tengo que hacer esto y el otro y te afanas en los quehaceres de este mundo y te engañas a ti mismo pensando que estás bien y vas una vez al mes, ¿verdad? Congregarte o lees u oras una vez a la semana, ¿verdad? Y con eso ya te das terapia y te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Sus designios, sus decretos, los decretos y designios de la carne se contraponen a la voluntad de Dios. Y por más que lo deseamos, hermanos, no podemos. Por eso nuestra carne, hermanos, somos derrotados una y otra vez. ¿Qué necesitamos, hermanos? Velar y orar. Cuidar nuestra vida espiritual, no descuidarla. Debemos cuidar nuestra vida espiritual. Hermanos, en Gálatas, mire, vaya ahí por favor. Estamos en Romanos, antes de ir a Gálatas, por favor. Vaya al capítulo 10, versículo 23.
Perdón, no, es 11:23. Dice la escritura ahí, y aún ellos. Este artículo, hermano, se refiere al pueblo de Israel. Romanos 11:23. Se refiere al pueblo de Israel. Y dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. No es el texto que tenía, pero déjenme le explico rápidamente. Está aquí mismo. En el capítulo 10, 9, 10 y 11, el apóstol Pablo habla acerca del pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel, hermanos, era el pueblo escogido, elegido por Dios como su pueblo precioso. Los cuidó, los preparó, los formó, les dio esa formación, los trajo por el desierto para forjar su carácter y los introdujo a una tierra, hermanos, preparada ya para ellos. Pero el pueblo de Israel, con todo y ese privilegio, hermanos, de tener a Dios de su lado y convivir y estar con ellos, hermanos, de cerca, muy de cerca, tratando directamente sobre ellos y con ellos, el pueblo de Israel, hermanos, se olvidó de la voluntad de Dios. Tan pronto como entraron a la tierra prometida y se sintieron seguros, ahora ya no en tiendas de campaña, sino en casas construidas perfectamente, con ciudades amuralladas y con un territorio vasto y con gente multiplicándose, es decir, soldados para defenderse y ya seguros, hermanos, empezaron a olvidarse de Dios. Y empezaron a mirar que los pueblos de alrededor podían sobrevivir sin Dios y tenían sus ídolos y tenían sus ciudades enormes y sus murallas protegiendo sus ciudades. Y ellos, hermanos, comenzaron a sentirse como los pueblos de alrededor. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Fueron desplazados. Fueron dejados a un lado, hermanos. Y en estos capítulos, el capítulo 9, 10 y 11, nos relatan cómo el pueblo gentil, nosotros que no éramos judíos, fuimos introducidos, injertados en el olivo original, hermanos. Dice ahí en el capítulo 11, versículo 15, porque si su exclusión, hablando del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, esto es el pueblo de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, aquí entramos nosotros como olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, del cual nos estamos alimentando nosotros, dice el versículo 18, y es una advertencia: no te jactes, no contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la rama, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice el 20, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Y luego concluye y dice, no te ensoberbezcas, sino que, hermanos, debemos temer. Porque si el pueblo de Israel fue hecho a un lado y Dios tomó un pueblo como nosotros, hermanos, para ponernos en el lugar de su pueblo amado, que era su pueblo amado, ¿qué será de nosotros si descuidamos nuestra vida espiritual? Por eso dice el apóstol Pablo aquí en este versículo, teme, no te ensoberbezcas, no te jactes, no te sientas seguro en tu vida espiritual. Cuida esa vida espiritual. Tarde o temprano puedes perder tu comunión con Dios y vienen las consecuencias a tu vida porque andas en la carne y no en las cosas del espíritu.
Debemos cuidarnos. Vaya ahora a Gálatas capítulo 5, por favor, versículo 17. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hermanos, la carne no te lleva hacia Dios. No elige lo espiritual. La carne elige todo lo contrario. Todo lo malo, hermanos. Y dice aquí, el deseo de la carne es contra el espíritu, se contrapone a las cosas de Dios. Los deseos de la carne, dice, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Se oponen entre sí. Por eso, hermanos, sostenemos una lucha interna. Aunque dice allá el apóstol Pablo, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Aunque tú lo deseas, aunque tú lo quieres, no puedes porque estás viviendo en la carne. Necesitas cambiar tu estilo de vida. Necesitas comenzar a alimentarte espiritualmente de la santa palabra de Dios. Necesitas dedicar tiempo para estar con Dios. Necesitas dedicarte a cuidar tu vida espiritual. De otra manera, hermanos, somos derrotados continuamente en esa terrible lucha. Como dice aquí, el espíritu se opone a la carne. Y aquí regresando, hermanos, al capítulo 8 de Romanos. Regresando aquí, la escritura nos enseña y nos dice en el capítulo 7, versículo 18, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice el apóstol ahí? No mora el bien. Ya lo sabemos. La escritura dice que la maldad está ligada al corazón del muchacho. Es decir, nuestra naturaleza, hermanos, tiene esa tendencia hacia lo malo, hacia lo pecaminoso. Y Pablo sabía, él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Por eso Pablo escribía en 1 Corintios 5, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es decir, tenemos que dejarlas atrás, hermanos. Tenemos que cambiar de hábitos, tenemos que cambiar de costumbres, tenemos que aprender cosas nuevas, espirituales, que alimenten nuestro espíritu y no nuestra carne, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra carne, hermanos, dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien, dice, está en mí, en él como persona, pero no el hacerlo. Y eso nos pasa a todos nosotros, hermanos, sin duda. Luchamos en nuestra carne, hay una lucha interna en la cual, hermanos, generalmente quien pierde es el espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de cuidar nuestra vida espiritual. Y pagar el precio de cuidar nuestra vida espiritual es no descansar cuando tenemos que descansar. Me refiero a que hoy es el día, ¿verdad? En que la mayoría tiene oportunidad de descansar, pero se levanta temprano y se viene. Ya está pagando el precio. El hecho que tienes que pagar tu transporte para llegar aquí, ya estás pagando el precio. El hecho de que el jueves, ¿verdad? Llegas cansado y lo que quieres llegar es llegar a tu casa para descansar, tomar tus alimentos y relajarte, ¿verdad? Pero el hecho de venir aquí a orar, hermanos, ya estás pagando el precio. Pero ¿sabes qué? Eso es mejor que nada. Porque estás alimentando tu vida espiritual. Estás cuidando tu vida espiritual. Y eso, hermano, no tiene precio en este mundo. Por eso la escritura nos enseña, hermanos. Dice nuestro texto ahí, por cuanto los designios, los deseos, los decretos de la carne son enemistad contra Dios. Aunque tú pienses que estás bien, no estás bien con Dios. Porque el pecado ha hecho separación, división entre Dios y nosotros. Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Versículo 8, hermanos. Léanlo, por favor, Romanos 8:8. Tenemos el cuarto punto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hemos dicho que debemos cuidar nuestra vida espiritual porque los que son de la carne
solamente piensan en las cosas de la carne. Hemos de cuidar nuestra vida espiritual porque el ocuparse de la carne es muerte. Hemos de ocuparnos, hermanos, de cuidar nuestra vida espiritual porque los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y por último, hermanos, número 4, porque no se puede agradar a Dios en la carne. No podemos agradar a Dios en la carne. Si hemos descuidado nuestra vida espiritual y hoy, hermanos, estamos aquí, aunque tú cantes con toda la pasión que puedas cantar, ¿verdad? Aunque tú ores con toda la fe que puedes orar, déjame decirte que pierdes el tiempo. No estás agradando a Dios. Y por el contrario, estamos siendo un estorbo a los que sí están bien con Dios. ¿Qué necesitas hacer? Empezar a cuidar tu vida espiritual. Porque no se puede agradar a Dios, hermanos, en la carne. Ahora, como creyentes que hemos nacido de nuevo, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora tú, que has nacido de nuevo, ya tienes el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo sabemos, hermanos, porque la Biblia nos enseña precisamente que tenemos y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero vamos a esos pasajes, hermanos, que son importantes, aunque ya los conocemos. Dice ahí en San Juan capítulo 3, por favor, vaya ahí. No se puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne no hace la voluntad de Dios. Ya lo tiene, hermanos, San Juan capítulo 3, versículo 21 al 22. Pero no le dije primera de Juan. Perdón, hermanos. Primera de Juan. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer, por favor? Léalo. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha. Comienza diciendo ahí, hermanos, Juan el apóstol, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Mire, el creyente no puede agradar a Dios cuando vivimos en la carne. Y cada uno de nosotros conocemos perfectamente nuestro corazón. Conocemos nuestro carácter, conocemos nuestras personas y sabemos si realmente, hermanos, estamos viviendo en la carne o no. Así que nuestro corazón puede decirnos, aunque sabemos que es engañoso y perverso, no nos podemos engañar a nosotros mismos. O nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y aquí el apóstol dice así, si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza con Dios y podemos ir a Dios, ¿verdad? Confiados en Él. Y luego el versículo 22, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Hasta aquí tú puedes saber si estás cumpliendo con su voluntad, si estás haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, es decir, siendo obediente no solamente a un mandamiento, sino a todos los mandamientos que encontramos, más de 1000 mandamientos en la Escritura, hermanos. Pero dice ahí, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora con la necesidad tú puedes examinarte. ¿Realmente estás guardando sus mandamientos? ¿Estás siendo obediente? ¿No hay un solo mandamiento en el que estés fallando? Hermanos, creo que los que estamos aquí, ninguno podemos decir eso. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, menos. ¿Por qué?
Porque nuestra vida espiritual, hermanos, nos aleja, nos separa de Dios. El ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero a veces nosotros decimos, no, estamos bien. Con una vez que yo le dedique tiempo a la lectura, o con una vez que ore, o con una vez que me congregue, o con una vez que testifique, ya es suficiente para mí. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque a Dios no podemos engañarlo. Entonces, la falta de fidelidad y de obediencia, hermanos, nuestro corazón debería decirnos que estamos mal. Pero a veces, como dice Jeremías, nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces nos creemos nuestras propias mentiras, nos creemos nuestros propios argumentos, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que yo me sentía mal, es que no hubo tiempo, y buscamos la manera, hermano, de tratar de evadir nuestras responsabilidades, ¿verdad? Espirituales. El detalle aquí es que aún con todo eso, hermanos, estamos creyendo que estamos haciendo bien las cosas y no es así. Ahora, en Hebreos 11:6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, texto que conocemos la mayoría, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin obediencia, hermanos, no podemos, porque la carne no puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, hermanos, en la carne. Si estamos descuidando nuestra vida espiritual, no estamos siendo obedientes y tampoco, hermanos, estamos siendo fieles. No le creemos a Dios en sus promesas, dice el versículo. Es imposible agradar a Dios. Y saben que no creemos, porque si Dios nos está diciendo, ¿verdad? Haz esto y no lo hacemos, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Está bien, Señor, yo sé que tú lo dices, pero mira, pues, y ponemos todas las excusas posibles. Al final no le estamos creyendo. Por ejemplo, una de las cuestiones donde más batallamos, creo que los creyentes son tres cosas importantes, hermanos. El ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Nos quedamos sin la economía, ¿verdad? Suficiente, y decimos, bueno, echamos mano de lo que no es nuestro, ¿verdad? Lo que es de Dios. Y decimos, luego me recupero y se lo devuelvo a Dios. Pero ¿sabes qué? Nunca lo recuperamos. Y volvemos así y estamos cavando un hoyo. ¿Por qué no somos fieles, hermano? Decir, esto no es mío, esto es de Dios y se lo tengo que dar a Él. Y a ver cómo le hago yo para salir adelante. Dios me ha No le creemos, hermanos. De verdad. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Pues abrimos hoyos por aquí y por allá y estamos mal en nuestra economía y debemos dinero y estamos endeudados. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos siendo fieles, no le estamos creyendo a Dios. Es imposible agradar a Dios. Hay otras dos cosas que quería mencionar, pero me paso a lo siguiente porque el tiempo se nos va. Aquí en el versículo 7, miren lo que dice, 11:7, estamos en Hebreos. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca. No dice, hermano, no dice así, mire, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó el arca en que su casa se salvase. No antepone una palabra y dice con temor. Con temor. Eso significa Noé creyó. Cuando Dios le dijo, Noé, voy a enviar un diluvio porque el corazón, los designios del corazón, la voluntad del hombre es solamente hacer el mal. Y se mataban unos a otros y se casaban, hermanos, y hacían lo malo, y se aprovechaban de todos y iban por el mundo defraudando, algo así como lo que ya estamos viviendo hoy en día. Dios dijo, voy a destruir ya con esta creación que no tiene remedio, ¿verdad? Y voy a hacer una creación nueva. Pero entonces, mirando entre la multitud, halló a un varón justo, a un hombre lleno de fe, ¿verdad? Que era Noé.
Y dijo, a este no lo voy a destruir, mejor de él lo voy a preservar y de él voy a volver a hacer a una nación, un pueblo distinto, diferente, porque si él es obediente, su descendencia lo será. Y entonces tomó a Noé y le dijo a Noé, voy a enviar el diluvio para destruir a la humanidad completa. Pero tú vas a salvarte y los que están contigo y vas a preparar un arca. Hermanos, en ese tiempo, y lo sabemos científicamente, no llovía sobre la tierra. La tierra era regada, hermanos, por un rocío que cubría la tierra todos los días, pero no había lluvia. Aún no caía sobre la tierra la lluvia como hoy nosotros la conocemos. Así hay un lugar allá en Chile, me parece, hermanos, donde creo que cada 40 años cae una lluvia. Pero existe vida en ese desierto. Los científicos dicen que cerca de ahí está la costa del mar y en la noche el aire trae la brisa de ese mar que riega, hermanos, el desierto y entonces se producen plantas y hay vida animal y vida vegetal en ese lugar. Algo así eran aquellos tiempos. Sí, imagínense que Dios le dice a Noé, va a caer un diluvio, se va a inundar, y Noé pudo haber dicho, oh Señor, pero ¿de dónde? ¿De dónde va a venir el agua, verdad? Si estamos batallando como aquí en nuestro fraccionamiento, no hay agua. Pero dice el texto, hermanos, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque no había visto la lluvia Noé, no había visto una inundación tal vez, hermanos. Hoy conocemos, ¿verdad? Acá hay una lluvia tremenda y se inunda y se desborda y Guadalajara completa se inunda. Pero en ese tiempo no se veía esto. ¿Y qué hizo Noé? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero a nosotros nos cuesta trabajo creer. Cuando dice aquí, dándole la vuelta hacia atrás en nuestras Biblias, el verso 25 del capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, es decir, las señales se cumplen, los terremotos que están pasando, las pandemias que están viniendo, nuevas enfermedades, hermanos, los gobiernos políticos, los movimientos, hermanos, asociaciones civiles, y todo lo que estamos viendo, hermanos, y toda la tecnología como está avanzando, preparándose para el momento de que aparezca el anticristo, es cuando más deberíamos, dice, no dejar de congregarnos, sino exhortarnos unos a otros a hacerlo, hermanos, a congregarnos. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Nos vamos endureciendo. Porque esa es la característica de la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia tibia, que no se prende, que parece que se emociona, pero no se emociona, ¿verdad? Que parece que hace, pero no hace. Por eso hoy en día los creyentes no se quieren comprometer con Dios. Quieren compromisos o quieren ministerios que no les cueste, que no les quite de su tiempo, que no les quite de lo más preciado que uno tiene, ¿verdad? Que solamente es tu tiempo y tu esfuerzo. Queremos lo más sencillo, lo más fácil. Y es más, si me dicen que voy a servir, pero que no me pongan reglas. Porque si me ponen reglas, entonces no sirvo. Que sirvan los que pueden, ¿verdad? Los que se quieran someter. Pero a mí nadie me impone cómo hacer las cosas. ¿Sabes qué? Estás descuidando tu vida espiritual. Porque en la carne no se puede agradar a Dios. En la carne no podemos agradar a Dios. Por eso, hermanos, no somos obedientes. Por eso no le creemos a Dios, porque aunque sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hermanos, no somos capaces de creerle a Dios. Vaya ahí a Efesios, capítulo 1. Efesios 1, dice la Escritura, hermanos, en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero no lo dejamos florecer, no lo dejamos prenderse en nosotros, hermanos. No dejamos que nos llene el Espíritu Santo y produzca sus frutos del gozo, de la paz, del amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Porque, hermanos, porque lo hemos apagado, no lo dejamos fluir en nosotros y vivimos en nuestra carne, hemos descuidado nuestra vida espiritual. Por eso, cuando nuestro cónyuge quiere trabajar en las cosas espirituales, la esposa le dice a su esposo, ya ahí vas otra vez. El esposo le dice a la esposa, oye, ¿por qué no más tú? ¿Que no hay otras hermanas que puedan trabajar? ¿Por qué tú siempre? ¿Por qué tú? ¿Por qué nada más tú? ¿Sabes qué? Has descuidado tu vida espiritual. Porque cuando tú tienes el Espíritu, quieres hacer las cosas del Espíritu. Cuando permites que el Espíritu Santo te llene, tú quieres hacer, dice aquí en la Escritura, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados y en 1 Corintios 3:16 dice la Escritura, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabes acaso? La respuesta es lógica, ¿verdad? En el capítulo 6, 1 Corintios, versículo 19, una vez más pregunta el apóstol y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, es precioso cuando una persona recién convertida a Cristo llega con gozo, es el primero que llega a la casa de Dios, el domingo en la mañana. Es el primero, ¿verdad?, que se presenta para cuando se solicita que haya gente para trabajar. Y vemos el resplandor en su rostro, hermanos, de la alegría y el gozo que existe. Pero los creyentes ya de tiempo atrás, hermanos, son los que más tarde llegan. Son los últimos cuando deberían ser los primeros, dando el ejemplo a los nuevos. Son como los niños, hermanos. Yo recuerdo cuando íbamos a evangelizar. Los niños iban, hermanos, con gusto, llevaban sus folletos, querían ir por la calle repartiendo a todo mundo, ¿verdad? Y algunos de los hermanos creyentes que iban en ese tiempo con una cara desencajada, parece que lo llevábamos con cadenas, ¿verdad? Con grilletes a fuerzas. Iban así escondidos, ¿no? Les daba miedo. Claro, los que llegaban, digo, porque muchos no llegan. Pero, hermanos, ¿saben por qué? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Al descuidar nuestra vida espiritual, la carne no puede agradar a Dios. Pero cuando cuidamos nuestra vida espiritual y dejamos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, se prenda en nosotros, fluye en nosotros, y como dice Pablo, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Mire, vaya ahí a Efesios capítulo 6 para que nada más un poquito se dé cuenta. Dice ahí en el capítulo 5, perdón, versículo 18, dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí podemos abrir un paréntesis e insertar Gálatas capítulo 5, cuando dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, díganos, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Estas cosas, hermanos, mire, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, estas cosas van a estar en nosotros. Y vea, versículo 19 es el resultado, dice, verso 19, una vez llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Pero si nos acercamos a escuchar las pláticas, hermano, de los hermanos, ¿de qué cree que hablan? Ustedes saben, puros chismes de los demás, de los otros, del pastor,
de tantas cosas, hermano, menos de salmos, ¿verdad? Menos de cosas espirituales. Dice ahí, hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando debiéramos estar aquí, hermanos, un grupo de creyentes, salvos por la fe, bautizados por inmersión, congregados como una iglesia, alabando al Señor con gozo en nuestro corazón, con todo nuestro ser, hermanos, no con una solemnidad, parece que estamos velando un muerto. Yo entiendo, hermanos, que el respeto y la reverencia delante de Dios son necesarias para adorar a Dios. Pero Dios es vivo y verdadero, hermanos. Y tendríamos que, si los mundanos, hermanos, cantan, ¿verdad? Con todo, allá que los escuche el mundo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no podemos cantar así? Nos ponemos tantas cosas, hermanos, que nos estorban, pero esto es porque en la carne no podemos agradar a Dios. No se puede agradar a Dios en la carne, hermanos. Esto significa que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué cuidar nuestra vida espiritual? Porque los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne. Analícese usted. ¿Cuáles son sus metas, sus propósitos? ¿Tienen que ver con Dios? Usted dice, me voy a conseguir un trabajo que no me quite tiempo para Dios. Y lo espera y lo espera. Y aunque a lo mejor no puede venir el jueves, pero el domingo aquí está todo el día, en la mañana y en la tarde. O le da igual. Porque el ocuparse de la carne es muerte y a usted no le importa. Dice, al rato me pongo en cuentas con Dios. De todas maneras, tengo abogado con Dios, ¿verdad? Jesucristo el justo. Y el que confiesa sus pecados, pues es perdonado. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted dice, estoy bien al final, no hago nada malo, trato de esto y el otro, ¿verdad? No soy fiel yendo, congregándome, no soy fiel en trabajar, no tengo ningún ministerio, no evangelizo, pero bueno, soy un creyente y ahí me la llevo. Oh, definitivamente, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Voy a terminar leyendo Romanos 6, versículo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Creo que por ningún motivo, hermanos, deberíamos descuidar nuestra vida espiritual. Si vemos a un hermano trabajar, hay que alentarlo a que trabaje más. Y no ponerle la rodilla o meterle el pie para que ya deje de trabajar, ¿verdad? Si vemos a una hermana esforzarse, o a un joven, a señorita, ser fiel, deberíamos animarle y felicitarle por su fidelidad y no ponerle tropiezos, hermanos, porque nosotros somos mal y él está bien, pero no nos gusta ver a la gente progresar, no nos gusta ver a la gente prosperar, no nos gusta ver a la gente sonreír y ser feliz, ¿verdad? No nos gusta, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque has descuidado tu vida espiritual y estás viviendo en la carne. Por ningún motivo deberíamos descuidar nuestra vida espiritual porque vamos a estar influidos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones por la carne. Y la carne es pecaminosa, hermanos, y nos separa de Dios y de nuestros hermanos. Romanos 6:12 dice así, hermanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, no dejemos que el pecado reine en nosotros, porque entonces, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos.